Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Hoy vamos a hablar de un título mitiquísimo dentro del rol, como es el Rollmaster, aquí lo tenéis, con esa portada por Angus McBride, ilustraciones interiores también muy querido por la comunidad James Holloway, que bueno, pues también fue bastante conocido por Paranoia, por ejemplo. Y bueno, pues este es un sistema, ahí tenéis los créditos en la edición de Yock, que llega en 1993, de una manera bastante tardía. Francesc Matas, el mayor responsable de Yock, bueno, se resistió bastante a publicar este título porque se consideraba, bueno, pues complejo. De hecho, también se lo ha conocido como Rule Master, Table Monster. Aquí podéis ver el índice en el cual, bueno, pues sí, efectivamente hay unas cuantas tablas. Pero es verdad que es un título bastante versátil y al final casi todas las tablas son opcionales y por lo tanto, bueno, hemos conseguido nosotros en numerosas ocasiones hacer de este sistema, aunque pueda parecer paradójico, bastante narrativo, y el combate es especialmente letal. Pero bueno, sí, luego se ha ido simplificando, pero ya veis aquí como por ejemplo hay tablas para cada una de las armas, una y otra, una y otra y una y otra, efectivamente, y como, bueno, pues los puntos de daño, la letra que acompaña a los números, pues hace referencia, luego os los mostraré, a los críticos que, bueno, pues también han sido bastante celebrados en este sistema. Y bueno, se basa en dados de 100 con tiradas abiertas en el combate, que bueno, pues normalmente las tiradas por encima de 96 se volvían a repetir. Y bueno, esto tiene modificadores en función de diferentes situaciones, ya os lo podéis imaginar. También contra una bonificación defensiva que viene dada, bueno, pues por los reflejos del defensor, por el escudo, etc. Y bueno, pues los resultados en muchas ocasiones acababan en críticos que, bueno, pues nos hacían bastante sudar cuando teníamos que lanzar los dados para ver qué le iba a pasar con alguno de nuestros personajes. Porque, bueno, ya veis que, bueno, el 66 y a partir de 90 eran, bueno, muy, muy peligrosos para la integridad. Y hay críticos de todo tipo, ¿no? Aquí habéis visto ya corte y aplastamiento. Bueno, como señalaba, este título intentaba dar, bueno, pues un mayor dinamismo y realismo a otros sistemas, y poco a poco, en 1982, bueno, pues llega también Manual de Hechizos, que, bueno, pues también se buscaba que se utilizara con otros sistemas. De hecho, aquí Yock publicó, aunque ya lo comentamos en el vídeo al respecto sobre el juego de rol, el primer juego de rol del Señor de los Anillos, publicó primero el sistema de Rollmaster que se basaba en el Señor de los Anillos. De hecho, Iron Crown, pues bueno, hace referencia a la corona de hierro de Morgoth. Iron Crown es el nombre de la empresa que fundaron estas personas, y bueno, se criticó bastante el hecho de que la magia es bastante excepcional en El Señor de los Anillos, pero bueno, pues aquí ya os comento que en Señor de los Anillos el sistema de rol más simplificado, pero al igual que aquí, bueno, pues hay muchas listas de hechizos, la magia es muy poderosa, esto está alejado y sobre todo por lo frecuente en Señor de los Anillos, juego de rol y Rollmaster, alejada del canon de Tolkien. Esto ha sido criticado, pero es verdad que estas personas eran muy enamoradas o estaban muy enamoradas de la obra de Tolkien y contribuyeron enormemente, pese a las licencias, a que la obra de Tolkien mucha gente se aproximara a ella, ¿no? Y entonces en esa labor cultural, bueno, pues el rol también ha sido muy importante gracias a empresas como Iron Crown. También veis aquí algo que era muy celebrado en este sistema, que eran las pifias que podían suceder con, bueno, pues maniobras, con el combate, pero también con los hechizos, y bueno, podían haber, bueno, pues efectos bastante perversos también para la integridad física y mental de los personajes. El manual de personajes y de campañas, al igual que el de hechizos,
llega en 1982 y bueno, pues ya se convierte en un sistema unificado. Os acordáis, ¿no?, que os he comentado que, bueno, pues era inicialmente un apoyo a otros sistemas. Con este manual de personajes y de campañas ya el sistema, bueno, pues funciona por sí mismo, puede ser unitario y no hacen falta otros juegos para utilizar Rolemaster. De hecho, luego también el sistema se trasladará al espacio en 1985 con Space Master, con una versión más orientada hacia la ciencia ficción, no hacia la fantasía. Y bueno, veis aquí también efectivamente, bueno, pues los puntos para pasar de nivel, cómo avanzar de nivel. He de reconocer que antes de la llegada de ayudas tecnológicas esto fácilmente nos podía llevar una tarde. La tabla de puntos de experiencia, bueno, pues los puntos de experiencia que daba, pues eso, el acabar con criaturas, lanzar hechizos, etcétera. Bueno, pues para poder apuntarlos, la famosa hoja de personaje de esta versión de Rolemaster, que la versión que publicó Jock en realidad es la segunda versión de 1984, la segunda edición de 1984 de Rolemaster, que, bueno, pues había unificado, como os comento, bueno, esos 3 tomos iniciales, había hecho algunas modificaciones de reglas, unas poquitas, y esa es la versión que nos llega traducida inicialmente en castellano a, bueno, pues aquí a España. Ya os digo que pese a las resistencias iniciales por la fama de complejidad que tenía el juego de Jock y de Francesc Matas. Y aquí tenemos Rolemaster Fantasía, que, bueno, este lo publicó la Factoría de Ideas en un momento determinado. Bueno, pues Jock cae en bancarrota y en gran medida la gran heredera en la hegemonía rolera es esta, la Factoría de Ideas, que ellos publican la versión de 1999 que Iron Crown también simplifica, y esa es la que, bueno, pues nos llega de la mano de la Factoría de Ideas. Como podéis ver, aquí en un tomo tenemos todo lo que antes habíamos tenido en los 3 libros anteriores. Jock, a diferencia de lo que sucedía en Estados Unidos, no habitualmente, aunque tuvo alguna excepción, habitualmente no publicaba en formato caja. Formato caja es el que, bueno, pues es el habitual en los Estados Unidos y es el que en 1984 es el que conoce la edición de Rolemaster. Jock lo publica en los 3 libros, como, bueno, se había ocurrido con Iron Crown en 1982, y aquí tenemos esta versión del año 2000 por la Factoría de Ideas, que, bueno, pues unifica y lo hace bastante cómodo el sistema en un solo tomo. Hace poquito me han facilitado la última versión que existe de Rolemaster, pero bueno, ya os la comentaré en alguna otra ocasión porque todavía no he tenido tiempo de leerla y de explorarla en condiciones. Pero bueno, aprovecho aquí también para agradecer a la persona que me la ha hecho llegar, que él sabe quién es. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya veis como aquí, bueno, pues también están las diferentes tablas, las propias listados de hechizos que, bueno, pues antes teníamos en ese manual de hechizos. Aquí los tenemos también simplificados, también hasta el nivel 10 en vez del nivel 50 como había ocurrido antes. Y aquí las tablas de ataque, esto yo lo veo especialmente útil en vez de individualmente por cada arma. Yo me acuerdo de, bueno, pues poner marcas en las páginas en las que, bueno, pues alguno de los jugadores tenía algún arma para ir rápidamente a la tabla. Aquí se agrupan para hacer, bueno, pues más sencillo la consulta, ¿no? La tabla de críticos, que también está algo simplificada, pero bueno, que sigue siendo bastante mortal. Y bueno, pues todo lo referido precisamente a, bueno, pues el tema de los personajes y lo necesario para realizar las campañas, ¿no? Y bueno, Jock sobre todo publicó unos cuantos módulos, ahora os comentaré, pero ni de lejos, tampoco la Factoría de Ideas,
todo lo que se publicó en Estados Unidos. Teníamos que recurrir muchas ocasiones a la importación. Había diferentes companions que se publicaron, que se llaman, ahora os enseñaré alguno, pero ya veis aquí alguna de las antiguas fotocopias de alguno de estos companions que llegaban en importación. Sí que Jock publicó, por ejemplo, Criaturas y Tesoros, el primer volumen. Hubo otros que no se publicaron, que no se tradujeron, un tomo muy, muy bonito que, bueno, pues está basado, ahora lo vais a ver, en, bueno, una descripción detallada de todo tipo de criaturas y de animales. Ya veis como ahí el año en el que llegó por primera vez es 1994 y, bueno, pues aquí veis las tablas de, bueno, pues diferentes animales, monstruos que pueden servir como aliados o como adversarios en nuestras campañas, ¿no? Bueno, pues ahí también con sus estadísticas, bueno, siendo muy importante precisamente, bueno, pues ese valor de ataque que se suma a esas tiradas abiertas que os comentaba antes, qué tipo de armas y de perforación, de corte, etcétera. Bueno, pues ellos hacen uso. Aquí tenemos, bueno, maravillosos dragones chinos, bondadosos, y los diferentes tipos de golems, elementales, construcciones, etcétera. Todo tipo de plantas. Y bueno, ahora lo vamos a ver también. Bueno, pues muchísimos tesoros, tablas de tesoros. Bueno, estas tiradas eran bastante más alegres cuando llegaban de, bueno, a ver qué te encuentras, ¿no? Y bueno, pues también una ayuda muy, muy útil para las diferentes campañas. La Factoría de Ideas, por ejemplo, sí que publicó, aquí también tenemos una preciosa portada de Angus MacWright, creo que es Saruman con una de las Palantir, y bueno, pues aquí, bueno, pues en este tomo que a mí me encanta, que efectivamente se toman muchas licencias con respecto al canon del Señor de los Anillos, pero que sirve para profundizar más en él. Sería una especie de universo expandido, ¿no? Siguiendo la terminología de Star Wars, con los diferentes seres más poderosos que, bueno, han estado por la Tierra Media o controlando la Tierra Media, ¿no? Desde dioses, semidioses. Vamos a tener, bueno, incluso las estadísticas de Gandalf, por ejemplo, y vamos a tener las estadísticas, que esto sí que es una salida de madre impresionante del canon, de Tom Bombadil, tanto para El Señor de los Anillos como para Rollmaster. Bueno, queda como curiosidad y al final, por lo menos en mi caso, y solamente es mi opinión, sí que me sirvió para sentirme aún más enamorado por el universo del Señor de los Anillos. Aquí tenemos uno de esos companions, el primero en concreto, que nunca han sido publicados oficialmente en España. Especialmente valorado es el número 2 porque tiene un listado impresionante de habilidades para nuestros personajes que bueno, es muy, muy útil y que ya os comento, bueno, pues por desgracia aquí no los conocimos más que en importación y bueno, pues muchísimas más reglas en función de bueno, un rompecabezas, coger las que a nosotros más nos interesen. Este también nos ha dado grandes alegrías, el Oriental Companion, porque, bueno, también en él se desarrolla mucho lo que es el tema de las artes marciales y este tipo de cuestiones. Y aquí tenemos también una gran curiosidad, que es el propio mundo de Rollmaster. En un momento determinado, también creo recordar que es en 1984, bueno, pues Rollmaster desarrolla su propio universo, ¿no? Su Tierra Media. Y este libro es muy curioso porque es el único de este mundo que se publicó en castellano, el mundo de las sombras, también conocido como Kultea. Por desgracia, en Estados Unidos, como ya os digo, sí que había un formato caja y había diversos mapas y demás que este tipo de complementos en esta edición de Jock en concreto, Jock hizo ediciones preciosas y el formato libro también tiene sus ventajas, pero en este caso en concreto, aquí en castellano, bueno, pues se perdió mucho de este material complementario y en inglés ha salido mucho más material de este mundo de las sombras que aquí
bueno, pues nos lo perdimos. Y bueno, también os quería enseñar un formato caja, ¿no?, de los habituales en Estados Unidos, y aquí lo tenéis, por ejemplo, el World Law, que son reglas y normas para grandes combates, ¿no? Combates de ejércitos. Y de hecho ahí tenéis, bueno, pues piezas destroqueladas para las unidades. Ahí tenéis también un libreto con hojas de personaje, entre comillas, también para nuestras diferentes unidades, cada una con su líder, los daños que van a ir sufriendo, en fin, también las estadísticas que necesitan o las habilidades que las unidades particulares tienen, y bueno, también un muy completo libro de reglas en el que, bueno, pues hay desde las normas para que, bueno, aquí lo estáis viendo, se puedan calcular las bajas de las unidades, los líderes de las unidades, cómo retirarse, cómo salir del contacto en una gran batalla, las tiradas incluso de suerte. Se nos cuenta aquí en este libro que la suerte también es importante en las batallas y juega su papel. Y bueno, esto también es una herencia de uno de los padres, uno de los progenitores, no el único, del rol, que son los Wargames, que, bueno, pues aquí tenemos en esas clásicas casillas, ¿no?, bueno, pues para desarrollar los combates de grandes unidades. Y bueno, amigos y amigas, también aprovecho para recomendaros el libro que he escrito precisamente sobre el rol y sobre su papel en la cultura, que hablo de Rolemaster, de muchos otros títulos y de cómo se ha retroalimentado, bueno, pues precisamente con el cine, como con la literatura. Hemos hablado del Señor de los Anillos, pero también esto sucede con Lovecraft, un círculo virtuoso en el cual el rol estuvo. En cualquier caso, amigos y amigas, espero que os haya interesado y volvemos a escucharnos y vernos prontito. ¡Chao, chao! Bom, bom,